Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese medidor Richter? ¿Se espera usted algún tipo de terremoto? Si hay un terremoto, yo no creo que en el avión nos vaya a pillar porque estamos a bastante altura, pero en fin, ya me explicará usted esto del terremoto, porque vamos, no es como para tranquilizar el día. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Entre medidores de escala Richter, medidores para ver si viene un terremoto, tsunami, la verdad es que voy preparado, parezco el protagonista del videojuego Stalker, ese videojuego de una película de catástrofes de los años 70, que fue la época de oro en la que yo era todavía un niño yendo hacia la adolescencia y no había más que desastres en las pantallas de cine. Ahora en las pantallas de los videojuegos, donde más de uno pues entrenamos para lo que venga después, ¿no? Si viene el apocalipsis zombie, no se preocupen, que estaremos algunos preparados, ¿no? La verdad es que menos mal que nos lo intentamos tomar con algo de humor. Muy buenas noches, don César. Martes 26 de noviembre, los jinetes de Wall Street, además, y en general de las finanzas occidentales, están cabalgando al lomo del nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, es Scott Bessent, encargado de gestionar la política económica norteamericana y que ha llegado además con la misión principal de mantener esa droga monetaria a los señores del dinero y de echar agua al vino arancelario, que fue la promesa estrella de Trump en materia económica para volver a la Casa Blanca. Aunque poco les ha durado esta alegría, porque si ayer las bolsas subían con fuerza, tocando otra vez máximos históricos, celebrando la llegada del financiero Scott Bessent al Tesoro, hoy, esta mañana, prácticamente en España estábamos desayunando y en Estados Unidos acostándose con el anuncio realizado por Donald Trump de que no piensa dar marcha atrás en su promesa proteccionista y que va a poner aranceles, para empezar, para sentarse a la mesa, del 25% a todos los productos que entren de México a Estados Unidos y Canadá también. Es decir, todos los productos canadienses también estarían gravados con un arancel del 25% y en el caso de China, un 10% también. Todo esto a partir del 10-20 de enero del año 2025. Bueno, yo sinceramente no sé cómo va a hacer esto Donald Trump, porque tanto con Canadá como con México tenemos firmado el famoso NAFTA, que es un tratado de libre comercio. Claro, esto como si ahora se levantara Macron con el maillot de cuadros y decidiera que a los productos españoles y a los productos alemanes les va a poner un arancel dentro de la Unión Europea del 20%. O sea, yo esto no sé cómo lo va a hacer Donald Trump, aunque es evidente que va por ahí. Ahora, el pánico que ahora mismo se tiene que haber apoderado, fíjese, no de los mexicanos. Porque ya lo sabían. Exacto, sino de los canadienses. Sino de los y de los empresarios americanos. También. En México es impresionante. O sea, si usted ahora, por ejemplo, se sube a un automóvil, atraviesa la frontera de Estados Unidos y México y se mete en México, durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, si usted se limita solo a ir por las carreteras y las calles, se cree que sigue estando en Estados Unidos. Sí. O sea, las empresas que usted ve, todas americanas. La señalización de carretera, toda americana. Cuando te paras, ya ves a la población y dices, hombre, estos gringos no son. Pero la sensación que te da es esa. Por el contrario, cuando tú vas de México a Estados Unidos, efectivamente te parece que sigues en Estados Unidos, pero no encuentras empresas mexicanas. Hombre,
Puede haber algún restaurante mexicano, seguramente, en fin, algún lugar de tacos, cosas de este tipo. Pero las empresas que tú ves a uno y otro lado son americanas, todas. Entonces, que ahora esas empresas americanas que se fueron a México porque la mano de obra era más barata, no tenían problemas con los sindicatos, les sale el producto mucho más barato, les digan que le van a pegar este subidón cuando venga de México a Estados Unidos, bueno, deben de estar ahora mismo echando espumarajos por la boca. Aquí al final y esto nos vamos a tener que ir acostumbrando, y ya lo voy avisando porque esta va a ser la tónica general, lo ha demostrado Trump en muchas ocasiones y todavía no ha tomado posesión y esta va a ser la tónica general. Él ha nombrado a un equipo de administración, ahora que estamos hablando del área económica, que aunque es verdad, sobre todo en el caso del secretario de Comercio, que es partidario de los aranceles, el secretario del Tesoro no es partidario de los aranceles y él va a ir realizando una serie de anuncios que luego o no se van a concretar o van a servir como estrategia para sentarse a negociar. Esto es lo que está interpretando prácticamente todo el mundo financiero esta mañana. Esto es una táctica para negociar con estos tres países, que son sus principales socios comerciales, al menos de los que tiene cerca, desde una posición de fuerza. En el caso de México, ya lo había dicho, amenazaba con implantar o con aumentar esa barrera comercial si Sheinbaum no pone freno a la inmigración irregular. En el caso de China también ha ido a un lugar común hablando específicamente del fentanilo, lo cual no tiene demasiado sentido porque evidentemente el responsable de la epidemia de fentanilo de Estados Unidos no es China, por mucho que se nos intente vender esta idea. Implicaría no asumir la responsabilidad de las autoridades norteamericanas, ahora con una nueva FDA, ahora con un nuevo secretario de Sanidad o responsable de los servicios de salud, HHS, como explicamos el sábado, Robert Kennedy Jr. en el Gran Reseteo, que al final lo que plantea es pues una idea, es decir, oiga, yo he nombrado a gente que a lo mejor es tibia con los aranceles, pero que sepan que yo sigo yendo con todo. Y además esto lo hace a través de la red social, a través de Truth Social, esta red social a la que se marchó Donald Trump después de que le echaran de Twitter y que está utilizando como altavoz. No hay ningún tipo de documento, no hay ningún tipo de borrador, no hay ningún tipo de texto que respalde esto, simplemente las declaraciones de Donald Trump. Y nos tendremos que acostumbrar a esto. Vamos a pasar toda esta legislatura en Estados Unidos analizando lo que dice Trump y luego realmente lo que se hace, que es lo que deberían hacer todos los analistas y todos los periodistas y huir un poco de forofismos, ¿no? Yo creo que es una táctica que además funciona, sacude de alguna manera el árbol para luego recoger determinadas nueces y durante la campaña es verdad que él dijo que a China le impondría un arancel del 60%, con lo cual si nos atenemos a lo que ha dicho ahora, estaríamos viendo cómo hay una diferencia notable entre el arancel que prometió y el arancel que finalmente va a implantar por una sencilla razón, porque si en el caso de México usted lo ponía ese ejemplo claramente, en el caso de China exactamente igual. Muchas empresas necesitan insumos chinos, muchos ciudadanos norteamericanos compran productos en China y quieren seguir comprando productos en China. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va articulando todo esto y cómo se va configurando esa estructura arancelaria en virtud de dos señores, Lutnick y Bessent, que fueron los dos candidatos al Tesoro. El Lutnick estaría más en la línea de Elon Musk y Bessent sería el Luis Caputo de Estados Unidos salvando impresionantemente las distancias, ¿no? Pero tendríamos ahí ya es salvar, vamos, las distancias ya las tiene usted que salvar. Alguien me decía el otro día que Caputo no lo está haciendo tan mal. Digo, bueno, pues si mentir como un bellaco y hacer todo lo contrario de lo que has prometido no es hacerlo mal, bueno, si pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y que te lo dé es hacerlo bien, si endeudarte más es hacerlo bien, bueno, pues tú verás, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Todo depende de lo que entiendas finalmente por lo que es hacerlo bien y lo que es no hacerlo tan bien, ¿no? De todas formas, vamos a ver, yo creo que hay un elemento en Donald Trump que siempre ha estado muy presente y que yo creo que es parte del éxito que él tiene y del seguimiento que él tiene, y es que él en muchas cosas se comporta como un hombre de negocios. Es decir, Donald Trump no es un diplomático. También hay que decir que ser un diplomático como Biden o como su secretario de Estado, más vale que no lo seas, ¿eh? Porque continuamente estás hablando del orden basado en reglas que pisoteas cada vez que te apetece o que son tus amiguetes, ¿no? Pero Donald Trump no es un diplomático. La manera en que él actúa es una manera que tiene mucho que ver con la forma en que se comporta un hombre de negocios. Y además un hombre de negocios, de los negocios que él ha hecho y que además ha hecho su familia durante muchísimo tiempo. Es decir, te pego el susto.
Tú te quedas que estás Eso es. viendo cómo te repones. Eso Ahora es. vamos a ver, negociamos. Bueno, venga, voy a rebajar a tanto y encima hasta te vas contento porque desde el susto inicial al resultado final, pues hay una distancia no pequeña, ¿no? Y él funciona así. Lo que pasa que yo no sé si es la manera más adecuada. Hombre, hay mucho de trapicheo en la política internacional, pero no sé si es la manera más adecuada para moverse en la política A ver, él tiene internacional. una ventaja a ese respecto y es que ya le conocemos. Y los líderes internacionales también le conocen y son conscientes de eso. Es decir, esta es la segunda vez que es presidente de Estados Unidos. Entonces, con eso ya, de alguna manera, todos estamos contando. Entonces, esto le permite lanzar ese mensaje, dar el puñetazo encima de la mesa, luego se va a tomar un café y sus equipos y los equipos de los otros países son los que negocian al final esa letra pequeña. Y el propio Scott Bessent en el día de ayer lo que planteaba es, oigan, que todo lo que ha dicho Trump no es que no se vaya a cumplir, es que lo que ha dicho Trump es una política de máximos. Es ahí a donde se podría llegar como máximo. Nosotros vamos a empezar a andar y vamos a ver qué parte podemos A ver cumplir. dónde nos quedamos. Claro, porque hay otras personas, hay otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Que por eso yo utilizaba esa expresión de echarle el agua al vino. También, ahora que he mencionado lo de Caputo, Argentina está de celebración también, porque además de tener buenas cifras macroeconómicas, aunque en lo micro ya he comentado muchas veces que realmente pues, hay una distancia sideral entre lo que quiere Javier Milei y cómo está el país, el sector petrolero está en auge absolutamente. Esos yacimientos de vaca muerta que han estado prácticamente abandonados durante tantos años están ahora funcionando a pleno pulmón y más que lo van a hacer en los próximos años. La Agencia Internacional de la Energía, en uno de sus últimos informes, ya planteaba que estas reformas que ha implementado Milei, sobre todo en el sector energético, han terminado de abrir las puertas del yacimiento de vaca muerta a los inversores extranjeros, a las inversiones internacionales, y esto pues les va a generar una importante entrada de divisas. Esto es importante, esto es relevante, pero no hay que ocultar tampoco que esto implica pues darle exenciones fiscales, darles una serie de privilegios a una serie de compañías que no son argentinas y que son fundamentalmente norteamericanas, son británicas, como Shell, como ExxonMobil, como Chevron, como la francesa también Total y algunas otras que en estos momentos, bueno, pues están ahora con ese yacimiento de vaca muerta a tope, ¿no? La reciente obra, ¿no?, de ampliación de gasoductos y oleoductos en toda esa región, además, han incrementado la capacidad de transporte y exportación y además va a permitir no solo extraer crudo, sino también que siga exportando Argentina gas natural a Chile. Seguramente lo puede hacer a Brasil en breve a través de la red por la que antes importaba gas desde Bolivia, mientras que sus principales compradores de crudo, los de Argentina, son Estados Unidos, como digo, Chile y Brasil. La ampliación del oleoducto Oldelval y la construcción de otro oleoducto Vaca Muerta Sur, que es un proyecto en el que intervienen las petroleras que antes he citado, pues van a hacer que la economía de Argentina pegue un importante salto, beneficiando fundamentalmente, insisto, a las petroleras norteamericanas y a las petroleras británicas. Esto es otro elemento que respalda la tesis que llevamos aquí defendiendo con datos desde hace mucho tiempo, y es que el petróleo no se acaba, al menos de momento. Va a haber un auge de los hidrocarburos, capitaneado por Trump, capitaneado por el propio Milei también, pero no solo, también capitaneado por la India, por Rusia y por una China que quiere seguir comprando absolutamente todo lo que hay. Con lo cual, esa asociación petrolera también va a seguir generando divisas a Argentina y también pues, la va a hacer aún más dependiente de la economía de Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos que con esa sanción también al banco Gazprom Bank, al banco ruso del gran gigante de los hidrocarburos del que hablamos ayer, va a tener consecuencias no solo para Europa, eso lo estuvimos comentando en el Despegamos de ayer, sino también para Turquía. Turquía importó de Rusia más del 40% del gas que necesitaba el año pasado, pagando pues, ingentes cantidades de dinero, equivalente a varios miles de millones de dólares. Y ahora, pues al establecer las sanciones a Gazprom Bank, va a tener difícil Turquía utilizar esta vía para poder pagar el gas al Kremlin. Y ya hay conversaciones para que el gas que entregue Rusia a Turquía pueda no ser pagado ahora, sino ser pagado cuando se solucionen los problemas, bien vía Gazprom Bank o bien utilizando alguna entidad financiera alternativa que esté fuera de, bueno, pues de la órbita de sanciones de la OTAN. Recordemos que en marzo del año 2022, ante las sanciones occidentales a Rusia y el bloqueo de las reservas del Banco Central, Moscú exigió a los países que pagaran los suministros de gas con arreglo a un sistema que implicaba la conversión de divisas fuertes en rublos. Los compradores podían abrir dos cuentas en Gazprom Bank, una en rublos y otra en la divisa que fuera, en el caso de Europa, pues el euro.
Y esto, bueno, pues ha estado funcionando hasta exactamente ahora, que la pasada semana, a finales de la pasada semana, el Tesoro de Estados Unidos decidió cortar esta vía. Alguno dirá, bueno, ¿y Estados Unidos qué capacidad o qué legitimidad tiene o qué competencia tiene para aplicar una sanción a un banco de otro país que afecta además a los negocios de un tercer país? Bueno, pues en ese mundo es en el que vivimos, en ese mundo en el que cuando hablamos de injerencias extranjeras no miramos a la más evidente, que es la de nuestros amigos, entre comillas, americanos. Hay un problema ahora en Turquía porque evidentemente el sector bancario turco ya estaba lidiando con las sanciones del pasado diciembre. La economía rusa y la economía turca se han acercado mucho, ya estaban cerca, pero se han acercado más a raíz de todas estas sanciones. Y ahora, bueno, pues hay empresarios en Turquía que van a tener problemas para poder hacer sus pagos. Con lo cual, vemos como Estados Unidos, mediante este tipo de operaciones, está atacando económicamente a un país OTAN. Y esto nadie lo dice. Porque Turquía, hasta donde yo sé, es OTAN, ¿no? ¿O no es OTAN? ¿No? Bueno, y creo que la Alemania del Nord Stream 2 Claro. también es OTAN, sí. Sigue siéndolo, vamos, hasta donde yo sé. Sí. Claro, el gobierno de Turquía al menos se queja. El alemán no, pero el gobierno de Turquía está diciendo, bueno, muchachos, pero vamos a ver, entonces, para proteger los intereses, al menos oficialmente, de un país que no es OTAN, Ucrania, tú estableces sanciones para que un país OTAN no pueda seguir teniendo un suministro energético. Bueno, pues cosas veredes tenemos hoy, ¿verdad?, en nuestra geopolítica mundial. Donde además la noticia también está en Israel. Estamos comenzando a ver ese resultado también de los movimientos del nuevo equipo de Trump, dirigido en realidad por uno de los halcones de Dick Cheney, de Mike Waltz, ese veterano del ala dura de la administración estadounidense que va vestido de paloma en nuestros días, al menos de momento, para intentar cerrar esos frentes bélicos, ¿no? Vestido de paloma, pero las garras de halcón se le ven porque las tiene totalmente retorcidas. No se corta las uñas, ¿verdad? Y se nota ahí, ¿no? ¿Verdad? Como decía un familiar cansado, ¿no? En el chiste famoso, ¿no? ¿Qué parezco? Dice un águila. Dice, por la forma, dice, no, por las uñas que tienen, ¿no? Córtate las uñas. Exacto, sí, sí. Pues lo que tiene son garras, efectivamente. Mike Wolf. Es increíble el lavado de cara que le están intentando hacer en determinados medios en Estados Unidos. A Mike Wolf. Mike Wolf es un tipo de Dick Cheney. Yo creo que con eso lo decimos todo, ¿no? Lo decimos absolutamente todo. Ahora mismo dice, bueno, tenemos Ucrania e Israel. Ha tomado prácticamente posesión. Ayer ya contábamos un poco esto. Con respecto a Ucrania y respecto a Oriente Medio, pues todos estamos atentos al resultado, en primer lugar, de la tensa reunión que mantienen los miembros del gobierno de Netanyahu, entre los cuales no hay unanimidad respecto a ese alto el fuego de 60 días que Hezbollah y el primer ministro israelí podrían firmar con la mediación de Estados Unidos. Hay muchas dudas de que esto pueda salir adelante, aunque en prensa norteamericana y en prensa israelí se da casi por hecho. Es tremendo que lo que no haya conseguido Blinken lo pueda lograr ahora Wolf sin ni siquiera tener el cargo. Es muy inquietante. Blinken debe de estar pensando que no te puedes fiar de mis correligionarios un pelo, ¿eh? Claro. O sea, es muy gordo, muy gordo. Sí. Lo han tenido dando vueltas por medio mundo. Al final lo ningunearon, lo metieron en un cajón y dijeron, bueno, Anthony, déjalo porque realmente cada vez que va sube el pan. Y ahora llega Mike Wolf, que como responsable del equipo de transición de un gobierno que no ha tomado todavía posesión, y está haciendo declaraciones y está planteando una serie de escenarios, dándolos ya por hechos, que insisto, seguramente en las próximas horas podremos tener algún tipo de confirmación. Había prevista una rueda de prensa conjunta del gobierno estadounidense y del gobierno francés, o al menos un comunicado, pero esto se está alargando porque Israel no quiere que Macron aproveche la situación para ponerse la medalla como mediador, y por parte del Líbano sí quiere que esté Macron en ese acuerdo. Entonces veremos al final cómo se articula. También se confirma algo que ya apuntamos hace semanas, y es que el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, va a ser poco más que una marioneta dirigido por el núcleo duro de Washington, porque es Mike Waltz el que está tomando las decisiones. Y este posible acuerdo pues llega tras esa orden de detención de Netanyahu por parte del Tribunal Penal Internacional, que algunos lo están atribuyendo, lo están ligando estos dos factores, y yo creo que no, porque esta decisión judicial es de un tribunal que cada vez es más estéril, ¿no? O sea, la capacidad de actuación que pueda tener es limitada, sobre todo cuando Estados Unidos es el primero que se pasa lo que dice el Tribunal Penal Internacional por el arco del triunfo, ¿no? Otra cosa son los cambios en la Casa Blanca que benefician los intereses del gobierno israelí, mejorando incluso el escenario que tenían con Biden, como también hemos ido exponiendo en los últimos días.
Netanyahu no se fiaba de Biden. La destitución de su ministro de Defensa se produjo semanas después de que el propio Netanyahu le prohibiera viajar a Estados Unidos para reunirse con el jefe del Pentágono, porque pensaba que tanto la administración estadounidense como el ministro israelí pues actuaban a sus espaldas. Y ahora, con tontos cargos pro-israelíes en el gobierno de Trump, dice, bueno, pues ahora igual es una posibilidad, tengo una posibilidad para permitir un cierto acercamiento y sobre todo intentar mejorar una imagen no ya de cara al exterior, sino de cara al interior, porque en las últimas horas hemos conocido el informe de la Comisión Civil que investigó el ataque de Hamás, la masacre del 7 de octubre de 2023 y culpan directamente a Netanyahu. Le califican de arrogante, dicen que no hizo todo lo que tenía que hacer para poder parar a los terroristas de Hamás, que les alimentó durante años con dinero, lo cual es cierto y hemos denunciado aquí en muchos casos. Y al final esta Comisión Civil de Investigación lo que pide es una investigación penal que afecte al núcleo duro del gobierno de Netanyahu. Es un informe de 70 páginas absolutamente demoledor, un resumen de 10 páginas. Informe ejecutivo también muestra hasta qué punto pues, este comité formado en julio con familiares de las víctimas, también con representantes de algunos territorios atacados y con grupos de la sociedad civil, pues están clamando un poco en el desierto. Han entrevistado a 120 personas, entre ellos varios ex primeros ministros, políticos de alto rango, funcionarios de seguridad retirados y en activo también, supervivientes de la masacre. Y aunque no culpan directamente a Netanyahu de haber permitido que se produjera ese ataque, pero sí que hablan de negligencia clara, lo cual tenemos ahí otro elemento de contestación interna que tiene que superar en estos momentos el gobierno de Israel, ¿no? Y luego hay un componente también de tipo bélico y operativo, del que no se quiere hablar, pero que es evidente. Es decir, me refiero al fracaso de la ocupación del sur del Líbano. El objetivo principal de esta guerra era eso. Sí, pero eso es que es terrible porque, claro, la propaganda del Estado de Israel te señala 2 o 3 puntos hábilmente distorsionados, o sea, tampoco es que sean como ellos pretenden, pero bueno, hábilmente distorsionados, pero oculta otros puntos. Y, por ejemplo, es que en el Líbano Israel ha perdido varias guerras contra Hezbollah. Es que, claro, algunos recordamos como un episodio de nuestra adolescencia cuando el Estado de Israel invade el Líbano, se producen las matanzas de Sabra y Shatila, Ariel Sharon aparece para algunos como un criminal de guerra, para otros como un héroe absolutamente indiscutible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sensación que tienes cuando lo ves con perspectiva de tiempo y no te quedas solo con esto y lo otro, sino que ves globalmente todo, es que estamos asistiendo a una repetición de grandes fracasos. Y cuando tú actúas de la misma manera otra vez, pues hombre, si entonces fracasaste, ahora tienes muchas posibilidades de volver a fracasar. O sea, es que es algo absolutamente de sentido común, lo sabe cualquiera que se haya presentado un examen. Sí, bueno, de hecho nosotros cuando hicimos el programa en el arranque de este año, yo creo que fue por marzo o abril, indicando pues cómo el gobierno de Netanyahu y el Ministerio de Defensa israelí iban a iniciar otra guerra en el Líbano. Lo hicimos en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo. Precisamente lo que exponíamos era eso. Hacíamos una historia o acudíamos a la historia de Israel, sobre todo Israel con los territorios del Líbano, veíamos esos fracasos, planteábamos también desde un punto de vista operativo, militar, casi táctico, cómo era prácticamente imposible lograr ganar esta guerra si tu objetivo era una ocupación terrestre. Al final lo que hemos tenido han sido continuos bombardeos que han masacrado a civiles de forma indiscriminada y que evidentemente pues no han acabado con Hezbollah, más bien todo lo contrario, sobre todo a tenor de la ofensiva que realizó el pasado fin de semana en un acto claramente de fuerza previo a la tregua, una milicia chií que, aunque es cierto que está tutelada por Irán, pues no olvidemos, como también expusimos en los programas especiales, que nace precisamente en el año 1982 como respuesta a otro intento de invasión del Líbano. Naturalmente, o sea, si es que este es el problema. Quiero decir, el relato que se quiere crear es que Irán está metido en todos los fregados que hay en la zona, todos, absolutamente todos, y entonces a ver si hay suerte y convencemos a los americanos, que no son muy listos, más bien son tontones, para que invadan Irán y entonces viene la paz, la tranquilidad y el sosiego en Oriente Medio, porque todos los problemas vienen de Irán. Vamos a ver. El régimen que hay ahora en Irán es desde los años 70 para acá.
Sí, Es sí. decir, hay 30 años anteriores de conflicto que no ha tenido nada que ver con el régimen actual de Irán. Pero es que además no es verdad que todos los conflictos los está creando Irán, porque no es cierto. No lo es. Ahí hay problemas anteriores, hay problemas paralelos. Si en un momento determinado Arabia Saudí invade el Yemen, no es por culpa de Irán. Si en un momento determinado se invade Irak, no es por culpa de Irán, etcétera, Que etcétera, se etcétera. intenta un golpe de Estado permanente en Siria alimentando una guerra civil continuamente Naturalmente, pues la utilizando culpa no la terroristas tiene islámicos. Irán. No, porque además los terroristas islámicos que se utilizan ahí son sunís, no son chiíes, con lo Claro. cual habría que mirar a otro sitio, ¿no? Y evidentemente, sobre todo en los últimos años, por mucho que se intenta recuperar ese relato, es absolutamente incontestable que Irán pues, ha tenido un papel defensivo. Y esto yo entiendo que haya gente que no termine de entenderlo. Un papel defensivo y además sin poner toda esa carne en el asador, ¿no? Todavía estamos esperando algunos ese ataque iraní de respuesta a Israel que se iba a producir antes de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Lo cual no quiere decir que te guste el régimen iraní Claro que ni no, cosa claro, parecida. claro que no. Yo creo que el régimen iraní es uno de los pocos que a mí me ha llevado a manifestarme delante de una embajada en contra. O sea que en ese sentido está claro. Eso es una cosa. Y otra es que tú lo quieras convertir en el culpable de cualquier cosa horrible que sucede en el mundo, porque Netanyahu está empeñado en que Estados Unidos se meta en una guerra porque a él le apetece invadiendo Irán. Es que son cosas totalmente distintas. Y esa es una tristísima realidad. Y hay gente que no se entera y hay gente que no se quiere enterar. Oyes comentarios aquí en Estados Unidos sobre una posible invasión de Irán, que tú dices, esta persona lo que tiene encima de los hombros no puede ser una cabeza humana. O sea, además, es buena triste, parte del pero es equipo de así. Trump han llegado hasta donde están azuzando ese fantasma también. Y muchos de ellos son los que están planteando que no, el peligro real no es China, ni siquiera es Rusia, no, el peligro es Irán. Dice, oiga, ¿y por qué es el peligro Irán? Pues evidentemente porque esta gente viene de una escuela pro-israelí y están vendiendo un mensaje que le interesa al gobierno israelí. Exacto. Eso también Bueno, y al gobierno israelí, sector Netanyahu, porque sector también hay Netanyahu. gente dentro de Israel que dice, hombre, en fin, vamos a ser prudentes, que esto no es Irak y lo de Irak no ha salido bien, imaginaos lo que puede ser Irán, sin contar luego muchos judíos de relevancia que hacen grandes negocios con Irán. Sí. Yo recuerdo en una cena de Shabbat con un judío muy importante en la comunidad judía de su país, en ese momento, yo no sé si era el secretario general o presidente de la comunidad, etcétera, que en un momento de la conversación se puso a alabar a Irán. Y dijo, no, Irán es un coloso, es impresionante el desarrollo que tiene con Irán, hay que contar cómo se va a ir a una guerra con Irán. Entonces, este señor, que era judío totalmente, y judío practicante, y que además estábamos celebrando la cena de Shabbat y todo, la idea de ir a una guerra con Irán le parecía una monstruosidad, pensara lo que pensara Netanyahu. En aquel entonces, Ariel Sharon. Sí, solo hay que acudir a la historia. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que pues tiramos de hemeroteca y tiramos de libros de historia, pues muchos ven como el relato se les desarticula y por lo tanto no quieren hablar de ello. Es importante la precisión que ha hecho sobre el estar o no de acuerdo con el régimen de Irán, don César. Hay mucha gente que piensa que cuando hacemos un análisis de este tipo nos estamos posicionando todo lo contrario. O sea, lo que estamos intentando es definir cómo está el tablero de ajedrez, como lo denominaría Zbigniew Brzezinski, geopolítico mundial, y a partir de ahí, pues poder dar toda la información para que luego nuestros amigos, bueno, pues ya en función de sus filias y de sus fobias, puedan adaptarla también a su análisis. Está claro que la ofensiva terrestre ha sido un desastre prácticamente desde el primer día. Recordemos esa caída en el frente de la unidad de élite de Goz, prácticamente la primera semana. Las bajas han sido numerosas, pero claro, no pueden compararse con los caídos del lado libanés. Según los últimos datos de esta madrugada, la madrugada del lunes al martes, porque esto lamentablemente sigue creciendo, el ejército de Israel ha matado en el Líbano, en el sur del Líbano, a 3.800 personas, evidentemente la mayoría civiles, ¿no? Y herido a más de 15.000. De hecho, esta noche, cuando se estaba negociando, cuando todos los medios internacionales estaban diciendo que se avecinaba un alto el fuego, ha habido ataques por parte de Israel que han dejado 31 víctimas. La misma noche. Esta mañana ha habido bombardeo en Beirut. Esta misma mañana.
Y luego hay que sumar los casi 45.000 fallecidos en Gaza, que son cifras absolutamente escalofriantes. Bueno, pues luego califique usted esto de orden basado en reglas. O sea, la regla no debe ser reglas, debe ser una regla que es la ley del embudo, que significa que lo ancho es para mí y para mis amiguetes más cercanos, entre los que, por ejemplo, no se encuentra Alemania, pero sí Israel, y lo estrecho es para el resto del mundo. O sea, es que yo cada vez que salía Biden o salía Blinken y hablaban del orden basado en reglas, decía, ¿pero en qué reglas? O sea, en que los crímenes de guerra perpetrados masivamente, si los perpetramos nosotros o la OTAN o Israel, están bien y los crímenes de guerra que puedan perpetrar otros están muy, muy mal. Esa es el orden internacional basado en reglas. El orden internacional basado en reglas de Biden es una de las imposturas más criminales de la historia de la humanidad. O sea, Sí. yo creo que la gente con el paso del tiempo, porque todavía esto está muy cerca, se dará cuenta del grado de iniquidad y de criminalidad que tuvo la presidencia de Biden. O sea, es algo además digno de una tragedia de Shakespeare. Un gobernante que no tiene el uso de sus facultades mentales perpetrando y respaldando horribles y masivos crímenes de guerra. Y eso ha sido la presidencia de Biden, es espantoso. Y a medida que pase el tiempo, pues cada vez quedará peor, porque verdaderamente lo que hemos vivido estos 4 años es indescriptible. Se hablaba mucho de Bombama, que era el calificativo con el que se conocía a Barack Obama, y lo de Biden yo creo que le ha superado incluso. Bueno, hay que decir que el vicepresidente de Obama era Biden, con lo cual habría que poner en su mochila también todo lo ocurrido durante aquella legislatura, aunque el vicepresidente no mande mucho, en aquella ocasión sí mandaba, sobre todo con respecto a todo el tema de Ucrania, ¿no? Veremos finalmente qué pasa en el gabinete de Netanyahu. Hay división, hay gente del ala dura. El ministro de Seguridad Nacional considera un error parar la matanza, él quiere continuar esa matanza. Hombre, él la continuaría hasta la muerte del último palestino, claro. Sí, así es. Netanyahu intenta aprovechar de alguna manera ese cambio en la administración de Estados Unidos, como digo, ¿no? Y sobre todo de cara al interior para eludir responsabilidades respecto al 7 de octubre. Aquí hay un factor también que no se suele tener en cuenta, y es que en el momento en el que Israel parara, en el caso del Líbano, hubiera un alto el fuego, en Gaza terminara las intervenciones militares, a partir de ahí se abre un proceso en el cual hay que investigar lo que ha pasado en el 7 de octubre, y eso es lo último que quiere Netanyahu, con lo cual aquí hay otro incentivo para que la guerra sea permanente, aunque algunos consideren que es de bajo perfil, cuando todos los días están muriendo decenas, centenares de personas bombardeando barrios enteros. Es decir, lo de esta madrugada ha sido bombardeos de varios barrios de Beirut. Con respecto a Ucrania, ya hemos estado hablando de que el equipo de Trump va a intentar rebajar esa tensión que ha aumentado por la autorización de Biden también y de Starmer, el premier británico, a Zelensky para que use misiles de largo alcance para atacar a Rusia en las minas antipersonas. Esto a su vez motivó la respuesta del Kremlin con el lanzamiento de sus nuevos misiles hipersónicos, los cuales ha anunciado Putin en las últimas horas que van a ser fabricados en serie para emplearse en el frente ucraniano si la OTAN no para los pies a Kiev. Es muy importante señalar que la amenaza de Putin no es nuclear. Y todos aquellos que decían que Putin amenazaba con lanzar un petardo nuclear, no. Lo que está diciendo Putin es que va a utilizar estos misiles balísticos. ¿Qué tienen de importante estos misiles? Que son imparables. Occidente no tiene defensa para estos misiles. No los tiene. Y esto es una muestra de poder en la escalada, pero no una muestra definitiva, lo cual también deja margen, deja espacio para que el equipo de Mike Wolf pueda trabajar, para que el equipo de Trump pueda trabajar. El caramelo que se le ofrece al régimen de Kiev es el envío masivo de armamento, armar hasta los dientes a esta Ucrania que ha perdido parte de su territorio en el este, territorio que no va a recuperar, lo cual evidentemente implica una derrota para Zelensky, que quiere ser vestida parcialmente de victoria con estas acciones militares a la desesperada, antes de que se produzca ese cambio de poder en la Casa Blanca. Ahora, aquí hay dos problemas o dos elementos fundamentales. Uno, que en cualquier momento, cualquier tipo de ataque, bueno, pues podría tener unas consecuencias tan graves que obligar a Rusia a responder. De esto ya hemos hablado mucho. Y en segundo lugar, ¿le queda armamento a Estados Unidos para seguir entregando a Ucrania? Porque los almacenes están vacíos, don César. Bueno, yo no sé
Yo no sé si vacíos, pero comprometiendo mucho la defensa nacional, sí. Vamos a ver, una de las cosas que se está oyendo mucho en Washington en los últimos tiempos, y además oyéndolo de militares y de expertos militares, no de los neocon que no han estado en su vida en una pajolera guerra y que no han disparado jamás un fusil y que se dedican a decidir sobre la vida y la supervivencia de millones de seres humanos que no les han hecho absolutamente nada. Estoy hablando de militares. Y entonces, ¿qué están diciendo? Que la política de defensa de Estados Unidos deja mucho que desear. ¿Por qué deja mucho que desear? Primero, porque no defiende al país. Es una política basada en agredir a determinados países, pero no en defender propiamente al país. Segundo, porque se basa sobre todo en dar beneficios al complejo industrial militar y no en las necesidades reales de defensa de Estados Unidos. Y entonces eso hace pues, que, por ejemplo, se produzcan cosas que nos podríamos evitar, pero que al complejo industrial militar le vienen de maravilla para llenar sus arcas, y por el contrario tengamos carencias enormes. Y en estos momentos Estados Unidos tiene carencias enormes por todo lo que ha mandado a Ucrania para que se llene los bolsillos el complejo industrial militar y por todo lo que está mandando a Israel. Y entonces, claro, es de esas cosas que la gente que sabe de qué va la historia y de qué va el baile, pues está horrorizada diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, ¿pero qué estamos haciendo? Esto es como el ama de casa que sabe la comida que hay en casa y que de pronto ve que el marido, el hijo mayor, se han dedicado a llevar cestas de comida a los vecinos para quedar bien, ¿no? Y de pronto mira la despensa y dice, pero bueno, aquí no vamos a acabar el mes comiendo y además no tenemos dinero para comprar la comida que os habéis dedicado a regalar a los vecinos para quedar bien con ellos. Y claro, esto es terrible, es terrible. Claro, luego te enteras, es una de las últimas informaciones que ha saltado en las últimas horas, de que buena parte del dinero que se ha mandado a Ucrania es un dinero que se lava para el Partido Demócrata. Y entonces dices, pues ya comprendo yo al Partido Demócrata su interés en mantener esta guerra y en iniciarla hace un montón de años. Y también está un complejo militar industrial que de pronto Lindsey Graham tiene un ataque de decir la verdad un día y dice, no, pues en Ucrania no estamos ni por la libertad, ni por la democracia, ni nada, no, estamos porque hay una serie de materias primas que tenemos que controlarlas nosotros y se acabó. ¿Que mueren 500.000 de ucranianos? Pues tal día hizo un año. El propio Wall Street Journal hace 2 o 3 semanas planteaba que en Estados Unidos ahora mismo hay una alarmante, decía el Wall Street Journal, escasez de misiles interceptores, de misiles defensivos, unas armas que se están agotando rápidamente, precisamente por esas entregas, y que, bueno, pues su demanda ha alcanzado unos niveles sin precedentes, precisamente pues en el contexto de la guerra entre Israel y esas milicias de Hezbollah. Más que en Ucrania, que se está enviando armamento que en buena parte, excepto estos misiles de última generación, pues era un armamento obsoleto. Esto es otra cosa que hay que decir, que a lo mejor la gente no sabe, esto es muy crudo de decirlo, pero las armas se fabrican para utilizarse. Y si no se utilizan, entonces se quedan obsoletas y acaban cogiendo polvo en los almacenes. Y entonces lo que se promueven son escenarios bélicos para darle salida a ese producto. De igual manera que un plátano caduca, pues lo que quieren es que este material se emplee y además se justifique nuevas inversiones para ir modernizando pues ese equipo militar dentro del propio país. Lo que pasa es que, claro, se pueden generar situaciones como la actual, en la cual pues ni siquiera puedes tener capacidad de poder defenderte ante un agresor externo, lo cual demuestra que en el fondo esa gente del Pentágono es consciente de que buena parte de los enemigos, esos cuyo fantasma azuzan y presentan ante la sociedad de forma recurrente, pues ellos son conscientes de que no son tan enemigos, o al menos no van a tener la capacidad de atacar intereses americanos, hasta que sucede, hasta que hay un ataque y entonces se abre la caja de Pandora. Desde luego que el equipo de Trump, el equipo de Mike Waltz, está ya negociando también con Biden para que esas entregas de armamento no las haga la administración Biden por su cuenta y riesgo, sobre todo las que se van a realizar en los próximos días, sino que tengan también el beneplácito de Trump. Entonces, el Pentágono ha levantado una prohibición que no permitía hasta ahora oficialmente a los contratistas militares de Estados Unidos que se desplegaran en Ucrania para ayudar al ejército del país a mantener y reparar los sistemas de armamento proporcionados por Estados Unidos, en particular los aviones de combate F-16 y los sistemas Patriot. Van a poder acudir ya oficialmente allí. Estaban ya, de alguna manera, lo hemos dicho nosotros, pero bueno,
van a acudir oficialmente. Los británicos han dicho que no van a mandar de momento unidades. El Departamento de Defensa, el Pentágono, está solicitando o abriendo procesos de contratación para que al menos oficialmente estos contratistas estén lejos de las líneas de frente y tienen el compromiso de no luchar contra las fuerzas rusas, preparando ya el terreno para esa división completa de Ucrania. Y la idea es pues adjudicar estos contratos antes de que Biden deje el cargo, pero con el visto bueno de la administración Trump, porque si no, en cuanto llegue Trump, en cuanto llegue la administración, podría pegarle fuego a esos contratos, podría dejarlos en papel mojado y como está previsto que se tarde entre 4 y 9 meses en poder llevarlos a buen término, pues evidentemente necesitan la colaboración de Donald Trump. Que además en el propio plan de paz o plan de amnisticio en Ucrania, publicado también por el Wall Street Journal, diseñado por el equipo de Trump, también se contempla que el complejo militar industrial norteamericano siga haciendo negocios en Ucrania. Y si además pues, se puede lavar un poquito de dinero por medio, pues miel sobre hojuelas. No solo el Partido Demócrata, sino también de la propia CIA. Haremos también un día un gran reseteo contando cómo la CIA utiliza las guerras para lavar dinero. Claro, todo este escenario de desescalada controlada puede saltar por los aires y en alguno de los ataques del régimen de Kiev a territorio ruso pues acaba provocando una carnicería. O si hay un accidente nuclear, esta mañana estaba bombardeando Kiev la central de Zaporilla otra vez, la central nuclear. Entonces, si se produce un escenario de este tipo, pues también serán responsables Estados Unidos y Reino Unido. Porque al final estos misiles de largo alcance no solo se les permite usar a Kiev, sino que están guiados por GPS y ese proceso de localización y de selección de objetivo, así como de guiado, no lo hacen militares ucranianos, lo hacen norteamericanos, ingleses, alemanes, porque no permiten al ejército de Kiev acceder a estos sistemas porque no se fían de ellos. Veremos hasta qué punto el equipo de Trump puede solucionar esto y sobre todo pues puede conseguir convencer a Zelensky y a su ejército para que no realicen un ataque de este tipo. En el plano económico también hay noticia china, es una noticia que iba a contar ayer, pero tuvimos un vuelo tan extenso que preferí dejarla para hoy porque es muy bonita y muestra hasta qué punto hay un juego, también un doble juego por parte de las grandes potencias. Porque si por un lado en el ámbito monetario hay un enfrentamiento, por un lado el Tesoro de Estados Unidos, de la Reserva Federal, con el bloque BRICS, para ver quién a largo plazo pues ostenta la hegemonía monetaria mundial, en realidad hay algunos países como China que no solo necesitan los dólares, sino que pueden utilizarlos como herramienta contra el propio Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos. Me explico. Se ha producido un hecho en China que ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo aquellos que piensan, de forma errónea, que el dólar puede dejar de ser el activo monetario hegemónico de la noche a la mañana. Nosotros aquí hemos explicado mucho, hemos hablado mucho sobre esta pelea monetaria y siempre hacemos esa precisión. Estamos hablando de que a largo plazo puede haber una pelea, pero a corto plazo no la hay. A corto plazo no hay una alternativa al dólar, no la hay. Eso sí, se puede confiar, se puede esperar, cada uno, insisto, en función no solo de la capacidad analítica que tenga, sino también de sus deseos, puede decir, oiga, es que el nuevo sistema monetario BRICS puede ser una alternativa para todo el globo, liderado por el yuan chino, ligado al oro. Puede ser una alternativa, pero no va a destronar al billete verde en el corto plazo. Y no lo va a hacer, entre otras cosas, porque a China no le interesa. Ya explicamos en los programas que dedicamos a la última cumbre de los BRICS, celebrada en Rusia, que a China no le interesaba un sistema que excluyera el dólar de los intercambios, ni que expulsara la deuda norteamericana como activo refugio, porque el propio Tesoro chino usa estos instrumentos para gestionar sus propias finanzas, para aprovecharse no solo en el plano geopolítico, sino también en el monetario. Pues bien, lo que ha sucedido ahora es que China ha emitido bonos soberanos chinos, deuda pública china, nominada en dólares de Estados Unidos. Tiene en lugar de nominada en yuanes, denominada en dólares. Es decir, vende esa deuda, el inversor le paga en dólares a China y luego China paga el cupón de esa deuda en dólares y cuando se acaba el periodo de vencimiento de esa deuda, 3, 5, 10 años, lo que sea, pues entonces China devuelve el capital en forma de dólares. Y se han vendido en Arabia Saudí. Unos bonos que han tenido tanta demanda, bueno, han sido sobresuscritos en 20 veces. Es decir, por cada petición de venta que había 20 peticiones de compra. Lo que significa que los inversores prestaron dólares al gobierno chino y el gobierno chino se comprometió a devolverlos y además a pagar un interés. Perdón, que me da la tos. Entonces, China está utilizando gran parte de estos dólares que recauda. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, como reserva. Todos los bancos centrales tienen reservas.
evidentemente el dólar es la divisa de reserva internacional y por lo tanto tienes dólares. Es verdad que está vendiendo deuda pública de Estados Unidos que tenía también en reserva, también se ha deshecho algunos dólares, pero fundamentalmente estos dólares le sirven no solo para respaldar al yuan o para respaldar a su propia economía o para tener pues los huevos en varias cestas, sino para ayudar y financiar a los denominados países del sur global que están al borde de caer en impagos de préstamos en dólares. ¿Qué pasa? Que hay muchos países que están endeudados con Estados Unidos, que tienen que devolver el dinero que han pedido prestado a Estados Unidos y que con las progresivas subidas de tipos de interés han visto cómo el coste de financiación iba escalando y tienen riesgo de suspender pagos. Y entonces China, en lugar de prestarle yuanes, decirle, oye, mira, toma, yo te doy yuanes, tú estos yuanes los cambias o los conviertes en dólares y pagas lo que debes, les da directamente los dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de tener acuerdos de energía, materias primas e infraestructuras relacionados con el desarrollo de la nueva ruta de la seda. Entonces, China obtiene acuerdos de energía y materias primas a un buen precio de estos países, los del sur global y los de la zona euroasiática, que aquí estos acuerdos sí se pagarían en yuanes, y además puede usar los dólares para comprar en Estados Unidos bienes o activos, lo que a su vez, paradójicamente, fortalecería el dólar. Y que se fortalezca el dólar, por esta paradoja, por este movimiento, por este mecanismo, no solo beneficiaría al Tesoro de Estados Unidos, sino también al chino. Por eso, cuando en la reunión de los BRICS decía Irán y decía Rusia, hay que acabar con el dólar, decían los chinos, bueno, esperar un poco, parar un momento, parar el carro. Yo me estoy pegando con Estados Unidos, tengo un montón de alianzas también con Estados Unidos, es uno de mis principales mercados, es uno de los principales países a los que le vendo y yo necesito también comprar en Estados Unidos y necesito también tener la posibilidad de utilizar la moneda de reserva global para posicionarme yo en el tablero geopolítico del mundo. Y esto demuestra que los defensores de lo que se denomina la teoría del batido del dólar pueden llevar razón y que en realidad el dólar puede apreciarse en este contexto mundial. Me explico con lo de la teoría del batido del dólar. Pero muy posiblemente, ¿eh? Muy posiblemente. A ver, aquí tendríamos como dos fuerzas que tiran, ¿no? Una, sanciones occidentales indiscriminadas a países que no pasen por el aro OTAN, el caso de Rusia es evidente, lo cual, ¿qué hace? Pues generar un incentivo para que te desdolarices, para que vayas abandonando el dólar. Pero en cambio, hay otra fuerza que va tirando mucho, que es de la que estoy hablando ahora, junto con el hecho de que mientras que haya guerras, mientras que haya inestabilidad, mientras que haya pelea global, los activos refugios se van a beneficiar y el dólar sigue siendo ese activo refugio. La teoría del batido del dólar es muy bonita. Esto lo acuñó un inversor que se llama Brent Johnson. La verdad es que no sé si sigue vivo o no. Y él planteaba una idea que nos va a ayudar a todos a comprender muy bien lo que está pasando. Imaginemos un vaso con un batido, ¿no? Y ahí tenemos pues, la nata, la espuma, aderezos, que representan cada uno de ellos varias clases de activos. Esos ingredientes, la leche, la nata, el azúcar, representarían ese flujo de efectivo que entra y sale de los mercados ayudados por la banca central. Serían los que estarían trabajando en esa tienda haciendo el batido. Y la pajita representa las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal baja a tipos de interés, inunda el mercado de liquidez, está agregando leche y azúcar al batido, creando esa espuma y fomentando que los otros bancos centrales del mundo hagan exactamente lo mismo, con la diferencia de que el batido siempre es el batido norteamericano, es decir, son los bancos centrales de Europa, los bancos centrales de Japón los que acaban echando leche, azúcar al batido norteamericano. Y evidentemente, como el batido norteamericano, cuando hay que bebérselo, ¿quién se lo bebe? Se lo bebe Estados Unidos. Succiona toda esa liquidez del mercado a través de la pajita. Esto sugiere que mientras los bancos centrales de todo el mundo están mezclando sus economías con políticas monetarias dirigidas, tuteladas e incentivadas por la propia Reserva Federal, al final es el dólar de Estados Unidos el que se bebe el capital global, aspirando ese batido licuado. Yo creo que con esta idea se puede entender bastante bien. Entonces, a pesar de que en los últimos años, sobre todo los últimos 10, 15, 20 años, con la excepción, ¿no?, de los últimos años de subida de tipos, lo que ha habido es una inundación de liquidez por parte del mercado. La Reserva Federal ha puesto en el mercado un montón de liquidez.
Esto tendría que hacer que el dólar se estuviera depreciando y que se hubiera depreciado mucho. Y es verdad que había esa fuerza depreciadora, pero también hay esa fuerza apreciadora, que es a lo que está jugando la Reserva Federal. Entonces, esta teoría, insisto, es una teoría, sostiene que el dólar estadounidense se va a fortalecer a medida que se vaya convirtiendo en un santuario financiero global a pesar de las debilidades inherentes que pueda tener la economía de Estados Unidos. Y a esto es a lo que está jugando Janet Yellen en el Tesoro y a esto es a lo que va a jugar Scott Bessent en el Tesoro. Alguno dirá, bueno, pero entonces esto está beneficiando a Estados Unidos de forma tangencial, como China tiene dólares, también le beneficia, pero en la pelea por la hegemonía global perjudica a China. No tanto. Porque, en primer lugar, ese bono que ha emitido China es de solo 2.000 millones de dólares. Es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué lo ha hecho entonces? Como un aviso. La tasa de interés de estos bonos era casi la misma que la del Tesoro de Estados Unidos y lo que le ha demostrado China a Estados Unidos es: tú llevas diciendo a todo el mundo que no te crees mis cifras económicas, que no te crees mis cifras financieras, que manipulo todos los datos, que soy una terrible dictadura y que no se puede invertir en mi país. Pues mira, yo he emitido bonos nominados en tu divisa al mismo interés que tú y a mí me los ha comprado el mercado. No solo me los ha comprado, sino que la demanda ha superado en 20 veces la oferta que yo había puesto. Y esto es un mensaje a Estados Unidos, porque ¿qué le está diciendo China a Estados Unidos? Yo también puedo usar el dólar en mi beneficio. Yo puedo conseguir que no tengas el monopolio de manejo de la principal divisa del planeta, que es el dólar. El hecho de que se haga en Arabia Saudí también es un gesto. Normalmente los bonos soberanos se emiten en los principales centros financieros, no en Riad. ¿Por qué eligen Arabia Saudí? ¿Y por qué los saudíes aceptan esto? Bueno, pues porque Arabia Saudí es el ancla del sistema global del dólar desde el fin del patrón oro del 1971. Es decir, el petrodólar nace con ese acuerdo entre Kissinger y Arabia Saudí. Y Arabia Saudí lo que le está diciendo es: cuidado, que yo puedo ayudar a China a cambiar las reglas del juego. Entonces, al emitir bonos en dólares en Arabia Saudí, que compiten directamente con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque al final es lo mismo. Yo le estoy ofreciendo al inversor un bono. Lo único que el emisor es distinto, es China en lugar de Estados Unidos, pero a nivel económico, el interés a nivel monetario, el dólar, es exactamente lo mismo. Entonces, si hay inversores que prefieren comprarse bonos nominados en dólares a China en lugar de comprárselos a Estados Unidos, es que la confianza internacional en la economía china es mucho mayor de lo que nos están contando en Occidente. Y eso es lo que ha querido demostrar China. Ha dicho, sí, que no, ¿qué decís? ¿Que no se fían de mí? Mira cómo se fían de mí. Además, Arabia Saudí también tiene cientos de miles de millones de dólares en reservas. Y esto crea una nueva opción para invertir sus dólares. Arabia Saudí puede usar sus dólares no para comprar bienes o para invertir en Estados Unidos, sino para comprar bonos chinos nominados en dólares. Esto ha generado en China un revuelo tremendo. En el mundo financiero no se habla de otra cosa. Yo supongo que nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos en español no se lo han escuchado a nadie o no. Es la primera noticia que tienen al respecto. Pero esto es muy importante. Porque esto crearía un sistema paralelo de dólares en el que China, no Estados Unidos, controlaría parte de ese flujo. Es decir, Estados Unidos imprimiría los dólares, pero China controlaría cada vez más su destino. ¿Qué puede hacer la Reserva Federal? ¿Qué puede hacer el Tesoro para luchar contra esto? Pues ese es el problema, que puede hacer poca cosa. Puede hacer muy poca cosa. Entonces, cuando se amenaza a China con aranceles, China llega a la mesa de negociación y dice: oye, que yo puedo afectar realmente a la situación del dólar a largo plazo. No a través del yuan, sino a través de tus propios dólares. La fortaleza del dólar proviene sobre todo de los efectos de red. Es decir, todos lo usan porque todos los demás lo usan. Pero claro, como hemos visto en el caso de Rusia, las sanciones crean un momento de coordinación para que los países se alejen juntos, debilitando estos efectos de red. Y puede haber un momento en el que Estados Unidos necesite a China para mantener la hegemonía del dólar. Gran paradoja, ¿verdad? Pues sí, gran paradoja. China está inundada de dólares. ¿Por qué? Pues porque vende a Estados Unidos y Estados Unidos le compra. Los hogares estadounidenses compran, las empresas norteamericanas compran. En 2023, China tuvo un superávit comercial en dólares de 820.000 millones de dólares. Y este año va a ser de 940.000 millones de dólares.
Y China va a utilizar estos dólares, además de como reservas, como digo, para ayudar a los países de la nueva ruta de la seda, para crear más lazos comerciales. En Hispanoamérica también va a utilizar esta vía. Y al final, China se coloca como intermediario en el corazón del sistema del dólar, donde los dólares, pues en lugar de regresar todos a Estados Unidos, sí que abrirían un camino fortaleciendo la influencia china en lugar de la norteamericana. Esto es muy relevante, esto es muy importante, y esta es una de las razones por las que China nunca aprieta el botón de la opción nuclear monetaria. Siempre que hay algún tipo de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, vemos analistas que dicen, ¿y si China vende toda la deuda que tiene y todos los dólares que tiene? A China nunca le ha interesado eso, porque perdería una de las principales herramientas para influir en la economía norteamericana y en la geopolítica mundial. Y esto hay que entenderlo, sobre todo cuando se hacen análisis parciales, tanto de uno como de otro sitio, diciendo que los chinos se van a comer el mundo con sus yuanes y los otros planteando que el dólar no tiene ningún tipo de alternativa. La pelea bajo cuerda es aún mayor. Estados Unidos también podría optar por la opción nuclear de restringir la capacidad de China para liquidar transacciones en dólares, pero esto, claro, fragmentaría de inmediato el sistema financiero global y socavaría el papel del dólar como moneda de reserva, que es exactamente lo que Estados Unidos quiere evitar. Y como China es el socio comercial más importante de la inmensa mayoría de los países del mundo, pues esta opción tampoco es recomendable. Claro, esto en los periódicos españoles, no, César, ni papa, esto no aparece. Ni palabra, ni se les ocurre. Aquí están con Sánchez, ¿no? Aquí están con Sánchez, Sánchez sí, Sánchez no, Sánchez se queda, Sánchez se va. Bueno, pues según información que tengo yo cercana al Palacio de Moncloa, ahora mismo la idea es aprovechar que han sacado adelante el acuerdo fiscal con sus socios nacionalistas para hacer unos presupuestos generales del Estado de mínimos, aprobarlos y el año que viene prorrogarlos y el año siguiente prorrogarlos y así llegar hasta 2027 y así terminar la legislatura. Ese es el plan de Sánchez. El diario El País hoy le echaba también una mano, desvelando algo que nosotros ya pues conocíamos y que nuestros amigos también conocían, por lo tanto, y es que Bruselas no va a apretar en ningún momento a España. Las nuevas reglas fiscales obligan a un ajuste, pero Francia e Italia están incumpliendo los compromisos y Sánchez ha negociado directamente con Ursula von der Leyen. Decía El País cierta flexibilidad y no debería tener dificultades para cumplir el año que viene con esas supuestas exigencias de disciplina presupuestaria. Así que todos aquellos que consideraban que Bruselas en algún momento daría el toque al gobierno español, que esperen sentados. De hecho, fíjese hasta qué punto, ¿no? La colaboración y la complicidad, porque en este caso son delincuentes, con lo cual son cómplices, es mayúscula y manifiesta. Los gastos derivados de todos los trabajos que se hagan en relación con las catástrofes, las inundaciones en Valencia, no se van a tener en cuenta para valorar las cuentas públicas españolas de cara al procedimiento de déficit excesivo. Se considera una catástrofe natural sobrevenida que solo tiene un impacto temporal en las cuentas y por lo tanto da igual. Claro, habrá gente en sus casas que dirá, ¿pero qué gasto? ¿Qué gasto? Si la mayoría del dinero son créditos. Ahora mismo el Instituto de Crédito Oficial ha lanzado los créditos. Me escribía el otro día uno de nuestros amigos y me dice, no critiques esos préstamos del ICO si van a un interés cero. Pues claro que los critico. ¿Eso no es una ayuda? O sea, darle dinero a alguien para que luego te lo devuelva no es una ayuda. Para gente que lo ha perdido todo, para negocios que lo han perdido todo, a lo mejor se refieren al gasto en infraestructuras. Pero entonces habría que preguntarse, ¿qué infraestructuras? ¿Las que había antes? Efectivamente. ¿O nuevas? ¿O va a haber nuevas? Donde exista un mayor protagonismo de centrales de generación de energía renovable, a lo mejor, digo yo, aprovechando la destrucción de los terrenos de cultivo. De hecho, en prensa levantina se ha publicado que se acaba de dar luz verde a la declaración de impacto ambiental de 4 proyectos de plantas solares promovidos por la empresa Kenergy Torrente Solar 2 en Turis y en Montserrat, que van a disponer de una potencia de 200 megavatios y que van a ocupar alrededor de 500 hectáreas. Y la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha resuelto favorablemente estos 4 proyectos con centrales en Picassent, en Torrent, además de en Turis y en Montserrat, con una potencia de 50 megavatios cada una de las plantas. También se van a construir 2 subestaciones eléctricas, una en cada localidad de la ribera,
y una línea que transportará la energía producida hasta la estación de Torrent. ¿Cómo puede ser que se le dé luz verde a los estudios de impacto ambiental a unas instalaciones que están dentro de los límites del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera? ¿Cómo puede ser que hayan dado luz verde a estos proyectos, a estos informes ambientales, cuando estamos hablando de territorios y de terrenos que forman parte de la cuenca hidrográfica que contribuye a asegurar la calidad y cantidad de agua que alimenta el lago y su entorno, tanto en aguas superficiales como en subterráneas? Pues las autoridades medioambientales, las que dependen de la nueva ministra, han considerado que las medidas correctoras aportadas por los promotores de los proyectos resultan suficientes para que su afección al territorio sea mínima. Poca gente sabe el impacto que tiene una planta fotovoltaica, una planta de aerogeneradores en el suelo, en el agua, con esos aceites que caen de los molinos. En el documental Vidas y Renovables... Podrá no tenerlo, pero es pavoroso. Es pavoroso. Es pavoroso. El documental Vidas y Renovables, que todavía estamos viendo a ver si podemos incorporarlo a la plataforma cesarvidal.tv, ahí se expone. Y muchos agricultores y muchos ganaderos dan fe de que realmente hay un peligro ahí de contaminación de acuíferos. ¿Por qué se está haciendo la vista gorda? Pues todos nuestros amigos ya lo saben. ¿Es esto lo que se quiere hacer en las zonas que estén más afectadas por la catástrofe de la última gota fría? ¿Este es el modelo? Y ya puestos, ¿se va a aprovechar el cambio normativo impulsado desde la etapa de Zapatero para que las autopistas de agua que nutrirán a estas instalaciones, sobre todo también a la de los centros de datos de las tecnológicas, ya no dependan del Estado, sino de las empresas suministradoras? ¿Es esto lo que quiere potenciar la nueva ministra de Transición Ecológica, disfrazando este saqueo territorial e hídrico de verde y sostenible? Pues mucho me temo que sí. Esto es lo que lleva muchísimo tiempo denunciando Pilar Esquinas, que hemos entrevistado en esta casa varias veces. Desde hace muchísimo tiempo, dicho sea de paso, además. He encontrado una entrevista, además, donde ella resumía muy bien esta idea, y es que directamente la voy a mencionar. En lugar de analizarlo, son palabras directamente de Pilar Esquinas, no es que no las puedo yo mejorar. Dice ella: el agua no es un bien escaso, es un bien al que le están aplicando las leyes del mercado y la idea de escasez para ponerle precio. Ahora mismo, la única agua que no genera otra vez agua es la que está confinada en una tubería de PVC, pendiente de un contador. Y eso es lo que están haciendo. Están prohibiendo que cojas el agua de los pozos, porque lo que a ellos les interesa, a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones, yo añadiría también, y a los burócratas, es que solamente puedas servirte del agua que ellos manejan para que tengas que pagar el precio que ellos fijan. Es un bien que está queriendo ser controlado por unos pocos para someter al resto. Y con la tierra pasa lo mismo. Ni una coma le añadiría yo a todo esto. Porque es que en medio de todo este fregado, resulta que ahora el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, que además dijimos, no se le ocurrirá hacerlo, pues lo ha hecho. Ha enviado a su ejército de inspectores de trabajo a la zona cero de la catástrofe para ver si los empresarios y autónomos están cumpliendo con sus obligaciones en materia laboral. Mientras tanto, Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, anuncia que va a inspeccionar a los dueños de los garajes inundados. Mientras tanto, ministra de Sanidad, Mónica García, lanza a sus inspectores de sanidad a los establecimientos de las zonas afectadas por la DANA en los que se están dando comidas a gente que lo ha perdido absolutamente todo. Inspectores de sanidad, a ver, vosotros, ¿qué estáis dando de comer a esta gente? O sea, no solo no hacen absolutamente nada para atender a las víctimas, sino que ponen palos en la rueda de las personas que se están dejando ahí la piel día tras día para atender a estas víctimas, porque esta gente está prácticamente igual que el primer día, ¿eh? Esto ya la gente se lo ha olvidado. Se le ha olvidado lo de la gota fría. Uno ve imágenes de la zona y eso parece Gaza. Sí, sí. Estado fallido en estado puro. Eso sí, todavía le pondrán alguna multita a algún empresario, a algún autónomo. Hombre, a lo mejor pasa como con el COVID, que se le están reclamando que devuelvan préstamos a gente que ha muerto. Sí, pero es muy propio de la administración y por supuesto van a pagar todos impuestos este trimestre y el que no pague impuestos este trimestre que se vaya preparando porque le van a dar más que una estera.
alguno dirá, estás exagerando con lo de que estén muertos. El gobierno ha denegado ayudas COVID a más de 45.000 autónomos que cesaron su actividad en la pandemia, y estos trabajadores ahora tienen que abonar la cantidad recibida, puesto que el Ejecutivo les dio el dinero sin ningún tipo de comprobación. Y ahora el problema es que muchos afectados tienen que realizar la devolución aunque hayan cerrado o, abro comillas, aunque hayan fallecido. En ese caso, los herederos del autónomo que recibió la ayuda COVID van a ser los que tengan que devolver el dinero que Sánchez dio sin comprobar si podían ser recibidos. Hay numerosas familias de trabajadores por cuenta propia que pidieron el soporte económico sin saber muy bien si podían disfrutarlo porque realmente las condiciones no estaban nada claras. Entonces lo pidieron. Cuando se lo concedieron, bueno, pues entonces resulta que sí cumplíamos con los requisitos. Pues ahora dicen, no, señores, no cumplían con los requisitos y aunque hayan muerto, a cobrarles el dinero. Es impresionante. A esto se dedica el gobierno, a esto se dedica la seguridad social. Y luego cuando lo criticamos nosotros nos llaman desinformadores. Pues ya sabemos la catadura moral de unos y otros. Entonces, Sí. Es así, o sea, no nos vamos a engañar a estas alturas de la película, porque a estas alturas de la película sabemos ya muchas cosas, ¿no? Y somos muy veteranos y tenemos muchas horas de vuelo y conocemos a la gente, además. Es decir, los nuevos que aparezcan en un momento determinado y que de pronto pues van en la dirección de las furcias mediáticas, pues pensar que a lo mejor son inocentes, salvo cuando descubres que han trabajado para Soros, ¿eh? que esa es la historia. Claro, cuando descubres eso, ya a mí dices... me sigue maravillando la capacidad de la gente para autoengañarse, ¿no? Cuando te dicen, no, pero es que en realidad, claro, porque él estuvo muchos años al lado de Soros, estamos hablando del secretario del Tesoro de Estados Unidos, y claro, allí aprendió un poco cuál era el mecanismo de Soros y ahora Trump va a utilizar ese conocimiento para atacar los intereses de Soros y de sus secuaces. Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente, o sea que... No, es que es así, o sea, y el que no se lo quiera creer, pues efectivamente que reviente. Porque efectivamente se supone que se lo tiene que creer, pero yo estoy pensando, siguiendo con eso, en la gente que es joven y que yo puedo creer que son simplemente unos indocumentados, pero gente que conoces desde hace muchísimo tiempo y que sabes además que es gente que bueno, que ha estado en lo que ha estado de toda la vida de Dios y que ahora de pronto pues pretendan presentarse como gente íntegra cuando han estado en distintas escuderías y a sueldo del que mejor les pagaba, hombre, no, o sea, no pretenda usted que sea más tonto de lo que parece viéndome la cara, o sea, es que no, es algo que no se puede tolerar, esa es la realidad. Pues así es, don César. Mañana más, mañana seguiremos volando, analizando la actualidad geopolítica, la actualidad económica, que como se comprueba cada día, pues viene interesante, viene con mucha enjundia y afortunadamente, con la excepción de lo que hemos contado, sobre todo de toda la masacre que se está produciendo en Líbano y en Gaza, bueno, esperemos que se vaya produciendo progresivamente esa desescalada y veremos hasta qué punto esa pelea comercial y esos aranceles pues pueden realmente pues cambiar un poco el terreno de juego en el ámbito comercial respecto a China, Europa, México y Canadá, que yo creo que luego en realidad la sangre no va a llegar tanto al río, pero bueno, veremos en los próximos semanas. Vamos a ver, porque yo creo que nos espera una presidencia en la que Donald Trump va a anunciar cosas tremendas para entusiasmo de la hinchada. Sí, luego van a venir detrás los otros barriendo y nos vamos a ir al otro extremo. O sea, no sé por qué esa sospecha se va apoderando de mí, ¿no? Entonces, sí, o sea, la gente va a estar contenta, por lo menos durante un tiempo, porque efectivamente lo que esperaban va a ser, pero luego está por ver lo que va a suceder. O sea, esa es la otra historia que hay. En fin. Por ejemplo, sabe que una de las últimas medidas de Donald Trump es que los transgénero van a salir del ejército. Y entonces esto ha provocado un entusiasmo tremendo en ciertos barrios, pero a efectos de política de defensa, hombre, vamos a evitar que se rían de nosotros, eso es verdad, porque claro, cada vez que te sacaban a ciertos mandos militares con minifalda y cosas por el estilo y encima se veía que era un señor,
evidentemente las carcajadas sobre el ejército americano se oían hasta en Sebastopol. Esa es la realidad. Bueno, seguramente que en Sebastopol muchísimo además. Pero a efectos de una política de defensa, esto no pasa de ser un cambio cosmético. Realmente no es nada más que un cambio cosmético. O sea, no. Bueno, sabe usted que el equipo de Trump ha negado. Dice que esto no se va a hacer así, porque esto lo publicó en su momento el diario The Times o sea, al final tampoco. Dicen que no, que en ningún momento, que el equipo de Donald Trump ha tratado de negar la filtración. Y eso sí, el medio de Independent ha contactado con la portavoz de Trump, con Caroline Leavitt, quien ha dicho que aún no se ha tomado decisiones sobre este asunto y que son especulaciones. O sea que a lo mejor ni siquiera ni siquiera esto. Es decir, yo, y crea que me gustaría equivocarme, porque a fin de cuentas soy ciudadano americano, vivo en Estados Unidos y lo que pasa en este país me afecta de manera directísima. Pero tengo la sospecha de que vamos a tener 4 años en los que Trump va a hacer anuncios o filtraciones o van a salir, que va a haber gente que se va a poner, pero vamos, enloquecida de alegría y gozo y pensando que estamos casi en el segundo advenimiento, algunos convencidos de que sin casi, y luego pues van a venir por detrás los otros y van a situar las cosas en un lugar mucho menos peligroso para la agenda globalista y nos vamos a quedar sobre poco más o menos igual. Y con eso de que de pronto en Oklahoma han devuelto la Biblia a las escuelas, cual, dicho sea de paso, me parece muy bien, pero vamos, que es en Oklahoma, pues comprenderá usted que va a haber gente que se sentirá muy contenta, pero fundamentalmente no vamos a tener grandes cambios. Yo voy a ver si efectivamente lo que Trump dice tiene visos de verosimilitud, si efectivamente acaba o no acaba la guerra de Ucrania. Sí. O sea, yo si acaba la guerra de Ucrania le daré un voto de confianza de que hay alguna cosa más. Yo dentro de todo lo que ha planteado en campaña y todos esos análisis, de hecho en el primer programa que hicimos de la miniserie en el Gran Reseteo en César Vidal respecto a la nueva legislatura Trump, analizábamos precisamente sus promesas, ¿no? Yo creo que de todo lo que más avanzado está precisamente es eso, porque es lo que ya hemos visto, una concreción clara publicado en muchos medios, nos venían preparando para un contexto y yo creo que es lo que se va a producir. Pues yo, si pasa eso, que algunas fuentes me cuentan por aquí que ya está preparado el golpe del año que viene para derribar a Zelensky. Sí, van a poner seguramente a Saluzny, ¿no? Sí, lo que pasa es que resulta que hay un tercero que va por delante de Saluzny en las encuestas y entonces van a tener que ver qué es exactamente lo que hacen, porque claro, imagínese usted que tienen unas elecciones en Ucrania no gana y de el suyo, pronto, ¿no? claro, pasa como en Rumanía hace 4 días, que aparece uno patriota que dice que no quiere saber nada con la guerra ni con la OTAN, y va la gente y lo vota. Y ahora mismo en Rumanía, de cara a la segunda vuelta, bueno, la vasalla, la calla, etcétera, metralla de la OTAN, que es una señora, bueno, está acusando de antisemita, de prorruso, etcétera, al otro que lo único que quiere es no meterse en líos en Ucrania, cosa muy lógica para los rumanos, y desde luego lo de la OTAN, que les dejen vivir en paz. Cosa que me parece también muy lógica. Como dejen a la gente votar, se acaba el chollo. O sea, si dejan a la gente votar en libertad, se acaba el chollo. Y además medianamente bien informada. O sea, claro, porque si cualquiera que defiende los intereses de su país inmediatamente lo acusas de antisemita y aparte de acusarlo de antisemita eres contrario a la OTAN y eres no sé por qué me lo está diciendo un siervo de Putin, etcétera, pues se acabó la historia, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si la gente pudiera votar con libertad y medianamente informada, la OTAN se desplomaba. Para empezar, en Estados Unidos, la mayoría de los americanos no les gusta la OTAN, en contra de lo que se pueda creer la gente. A la mayoría de los americanos ahora mismo les dejas la opción de quedarse en la OTAN o salirse. Y la mayoría de la votación de los que votamos en este país votaríamos a favor de que se acabe la OTAN. Ese es otro elemento que tiene que quedar muy claro. A mí no se me olvidará, en los años 80, y con esto le voy a despedir por hoy, pero no se me olvidará cuando Felipe González dijo que el referéndum de la OTAN, que no le quedaba más remedio que celebrarlo, porque lo había prometido y le había ayudado mucho a la victoria electoral y que lo tenía que celebrar. Y entonces Kissinger comentó
¿Pero a quién se le ocurre celebrar un referéndum para permanecer en la OTAN si eso lo celebramos en Estados Unidos y lo perdemos? ¿no? Sí. O sea, que Kissinger era consciente y eso con el paso del tiempo ha ido a peor. Y Trump también, por eso el mensaje era anti-OTAN y lo que va a hacer ahora pues es dirigir la OTAN como han hecho todos los presidentes de Estados Unidos. Exactamente. Pero si efectivamente aquí en Estados Unidos mañana deciden someter a referéndum, cosa que no se les ocurrirá ni locos, pero sometieran a referéndum la permanencia de Estados Unidos en la OTAN, la mayoría de los ciudadanos americanos y además una mayoría muy cualificada, diríamos que nos vamos de la OTAN. Pero vamos, además entusiasmados con irnos, ¿eh? No se puede usted hacer idea de cuánto. Bueno, don Lorenzo, nos encontramos mañana, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Mañana seguimos. Fuerte abrazo, don César.